Interesante porque me parece a mí muy útil separar lo que es el debate político hacia adentro del frente de todos, y esto es, creo que es interesante para todos quienes nos están mirando, y lo vamos a hacer, pero también separarlo de la función de la gobernabilidad, como decía Liliana recién, es decir, de los cargos que se ocupan, de la responsabilidad que hay. Quien habló mucho de este tema es Jorge Alemán, a quien ya estoy saludando. Jorge, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos. Hola, Julián. Bueno, ustedes lo conocen, filósofo, psicoanalista, escritor. La verdad que es un gustazo tenerte nuevamente. El gusto es mío. Jorge, varias de las cuestiones que se mencionaron recién en esta mesa, a mí se me hace que no solamente son excluyentes de la Argentina, como la concentración del ingreso, la expectativa de que entrábamos en una pandemia y que íbamos a salir mejores. Son problemas internacionales. Y a mí me toca personalmente, por mi generación, entender la desaparición del término revolución, que no es un término de hace 400 años atrás. Fui contemporáneo de esa palabra y pagué un precio por ser contemporáneo de esa palabra. La revolución quería decir que la tasa de beneficio uno no la obtenía en el marco democrático. Se había demostrado teóricamente que todos los sectores que concentraban la riqueza no la entregaban. No fue una idea de locos. La revolución no fue una idea de suicidas. Fue una idea de que, en efecto, hay una tasa de beneficio que ya no está solo relacionada al eje capital-trabajo, no es solo el excedente de la plusvalía, ahora con el capital financiero se ha complejizado mucho más, pero la idea era que a través del marco democrático, si usted estudiaba, si ustedes leían, tanto los autores del colonialismo como los autores de los países centrales, la única manera de justicia distributiva era a través de un proyecto revolucionario. El desenlace de eso fue muy terrible. Hoy mismo un joven me dijo, no, nos queda muy lejos. Bueno, no es tan lejos en el tiempo, nos ha quedado lejos. Yo admiro de todas maneras el momento igualitario de esas revoluciones, pero también admito que hay que pensar por qué terminaron como terminaron. Ahora estamos en una escena mundial en donde democráticamente le queremos pedir a los sectores dominantes que tengan una relación distinta porque el capitalismo ya no da para más. Hay una especie de conciencia universal, además de que el capitalismo no da para más. Pero hay una impotencia general también. Si tuviera que universalizar el fenómeno, se tendría que hablar de la impotencia que hay de los gobiernos denominados democráticos en el neoliberalismo, de mayor o menor intensidad. Pero vivo en un país, por ejemplo, donde hay un partido comunista que gobierna, está Unidas Podemos y un partido socialista. Y, como hablaba antes con Artemio, la verdad es que creo que lo hicieron mal. Después de la Segunda República debe ser el gobierno más coherente que hubo en España. Pero es muy probable que la alianza entre la derecha y la ultraderecha gane. Porque no se pudo resolver lo de la justicia. Porque no se pudo, cuando estuvo el problema de las eléctricas, se los intentó acorralar con los impuestos y no se pudo. Bueno, acá en Argentina tengo un informe de un joven español que tiene una consultora que me mostró que el 30%, que sería el modelo tipo que deberían pagar las grandes empresas, a través de la evasión se transforma en un 4%. Y del Producto Bruto Interno aquí, en impuestos, hay un 2%, un 3%, cuando cualquier país bajo la derecha tiene el 10% en impuestos del Producto Bruto Interno. Entonces, redondeo con esto. Hay un duelo que hay que hacer también, ¿no?, con respecto a la palabra revolución, y una pregunta: ¿qué tipo de fuerza popular uno debe construir que tenga la solidez suficiente para una aventura en la justicia distributiva que además sea durable, que no se desmantele en 2 días? Porque el otro problema es que se habla muy superestructuralmente de esto, como si fuera el problema de ganar unas elecciones, que ojalá las ganemos, pero el asunto es que se ha demostrado que se puede desmontar todo con mucha facilidad. Quiere decir que no fue un proceso revolucionario, que los revolucionarios tenían en aquel entonces razón en este aspecto, que no habíamos cambiado las relaciones sociales de producción. Bueno, vale, cedemos, no podemos, hay que hacerlo en democracia. La palabra que surgió para sustituir revolución, dictadura del proletariado, etcétera, etcétera, fue hegemonía. Me gusta esa palabra, pero una hegemonía exige vertebrar clase obrera, movimientos sociales, feminismo,
LGTBI y armar realmente una articulación de mayorías. ¿Estamos en eso? Sí. No, bueno, estamos en la discusión, pero por lo menos. nosotros vivimos en un país donde hace, no 20, hace 5 años, 6 años, un proceso popular democrático iniciado en el 2003 disminuyó la pobreza 30 puntos, el desempleo 20 puntos, hizo una sociedad igualitaria con una participación de los trabajadores de casi 51 puntos en el PBI, que se llamó peronismo en su fase kirchnerista. Y eso fue o sea que efectivamente, más allá de la revolución, que fue una propuesta que comparto con Jorge, hoy no hay posibilidades de concretar, Argentina tiene una experiencia hiper reciente de un proceso democrático capaz de construir justicia social, igualdad, estoy de acuerdo con eso, crecer. O sea que tenemos que ser optimistas porque esta sociedad ha producido un fenómeno democrático que ha transformado realmente la existencia de millones de argentinos. Desempobrició el equivalente de la provincia de Buenos Aires, el kirchnerismo. Ahora vamos a ver el gráfico que trajiste. Quiero señalar simplemente con respecto a esto, donde coincido. En primer lugar, era el 2003 y evidentemente ahí había una constelación geopolítica distinta. También el capitalismo era otro. Una de las cosas que observo últimamente es que no ha sido procesado suficientemente lo que fue el macrismo y el año y el siglo en el que estamos, y la mutación que se ha dado a escala planetaria. En ese aspecto, el vamos a volver, me parece que hizo pensar en muchos que todo volvía a aquel momento, y simplemente lo volvíamos a reproducir. Por supuesto que lo que dice Artemio, que hagamos constar que el kirchnerismo fue capaz de incorporar tradiciones socialistas, tradiciones liberales, tradiciones feministas, y participó él mismo de un proceso interno que lo enriqueció muchísimo. Es su gran valor histórico, ¿no? Pero entendamos también que ahora hay un avance de la ultraderecha que en aquel entonces no había, y que la ultraderecha es la máquina de guerra que ha preparado el neoliberalismo por si las cosas salen mal. Que no es una cuestión azarosa que se haya internacionalizado. Jorge, veníamos de 4 décadas de neoliberalismo. A ver, con una salida de crisis que nos llevó de 6 puntos de pobreza a 54. Artemio, a ver si lo podemos ver, ver, No era una etapa fácil la que tomó Néstor Carlos Kirchner. No, desde luego, pero ¿cuánto costó desarmar eso? Bueno, 12 años. No, después de... Llevó claramente 12 años para modificar la estructura distributiva, de generación de empleo. Después de que perdimos las elecciones... después del 2015. Después de que perdimos las elecciones con Macri. Bueno, eso es otra discusión. Yo creo que el neoliberalismo tiene potencia para destruir lo que un proceso popular democrático construye en el tiempo. Pero esa es una discusión distinta. Ahora, bueno, esa discusión me interesa. Creer que uno en el 2003 estaba en condiciones favorables para realizar lo que realizó Néstor Kirchner y Cristina Kirchner, creo que es demeritar mucho lo que implicó esa etapa en términos de costo social y de enfrentamientos políticos. Natalia. Absolutamente, digo que también esas significaciones se hacen siempre de manera retroactiva, desde ya que el contexto geopolítico incluso internacional no era el mismo en el 2003 que actualmente. Pero yo creo que este capitalismo, que es expulsivo, cada vez se greba más en las mayorías, concuerdo siempre lo que dice Jorge, que utiliza todos los dispositivos culturales para gerenciar incluso la autoexistencia de una manera empresaria, y eso hace obviamente que se corte el lazo colectivo y demás. Creo que las demandas equivalentes que hay en una sociedad cada vez más empobrecida hay que vertebrarlas en lo que es el eje del peronismo, salario, movimiento obrero. A eso es lo que yo me refiero, porque también veo otros cordones que se están armando desde ya con motivaciones más que buenas, que tienen que ver con vertebrar desde la economía informal, y a mí me parece que de alguna forma simbólicamente y políticamente lo que hace es reforzar otro sujeto político que no es el sujeto político que hace 4 o 5 años atrás impidió la reforma laboral, impidió el avance del neoliberalismo en momentos más que aciagos y políticamente adversos. Natalia, perdón, ahí con todo cariño, ¿no? Yo pienso que el sujeto político actual es imprevisible. Sí, por supuesto. Aquel sujeto político tal como lo habíamos considerado, no podemos decir que sigue constituido. Pero digo, Jorge, ¿vos no creés que el antagonismo sigue siendo aquel que tiene su único, como para participar en una sociedad, su propio pellejo y su propia fuerza de trabajo en términos económicos? Sí, pero la ultraderecha, derechizada, porque para mí no hay diferencia entre halcones y palomas, ni entre la derecha y la ultraderecha, los considero en una misma constelación,
ha logrado en esos sectores también encontrar un lugar. Y, por lo tanto, yo no veo que el sujeto histórico que se configuró en aquellos años, que fue importantísimo, y no me van a hacer restarle méritos a mí al kirchnerismo ahora, no creo que ahora pueda estar así dado. Me parece que también tendríamos que reservarnos algunas sorpresas, porque me parece mucho más imprevisible ese sujeto histórico. Sí, pero o sea, esas sorpresas, digo, tal vez pueden ser añadirse o resignificar, ampliar ese sujeto político, Sí. pero digo, no tal vez desde una identidad debato, opuesta a lo que es el los trabajadores siguen teniendo el modelo capital-trabajo, que es el que me interesa a mí y estoy de acuerdo con vos, porque quieren la toma del poder. Con los sectores feministas, que me parecen una novedad política, no todas quieren la toma del poder. Lo consideran patriarcal al poder. Los ecologistas no todos quieren la toma del poder. Con lo cual, evidentemente me podrías decir, no, pero al lado de la clase obrera, esos sectores son irrelevantes. Pero a la vez la clase obrera está aún en sindicatos que no se caracterizan precisamente en tener un proyecto transformador serio. Pero a ver, pero sin embargo, la Artemio, sociedad argentina, perdóname, gracias a las instituciones sindicales, impidió un avance en el neoliberalismo. ¿Puedo hablar, Artemio? ¿Cómo no? Gracias. A ver, hay varios elementos que están puestos en juego, me parece que es sumamente interesante. Lo que propone Jorge es, bueno, no se puede reproducir el mismo momento taxativamente, hay otros elementos que hay que tener en cuenta. La pregunta es, dado el contexto, dado que hubo un gobierno del expresidente Macri, que quizás haya desarticulado algunas cuestiones, pero que también haya atado otras. Por ejemplo, el grado de compromiso de una dirigencia empresaria, etcétera, digo que hoy probablemente hace algún tipo de reporte a, no está, creo, contextualizado en lo doméstico exclusivamente, ¿no? Digo, hay poderes que son transnacionales, hay determinado tipo de intereses que atraviesan claramente la frontera de la Argentina. Esta discusión, ¿estamos con todos los elementos sobre la mesa para poder darla o nos estamos perdiendo una parte de esa película? No sé si... Yo lo que percibí en estos 2 meses es que la hipótesis fuerte es que tiene que volver el kirchnerismo al gobierno. Lo que encuentro en mi entorno, siguiendo un poco la lógica de lo que ha dicho Artemio, es que la solución es que el kirchnerismo, que es el que verdaderamente tiene este momento virtuoso en la historia, tiene que volver al gobierno. No me explican muy bien cómo es el trayecto, cómo es el pasaje para que eso suceda. Espero que ese pasaje, que haya la imaginación política pertinente para que ese pasaje se produzca. Lo que en general encuentro en los interlocutores es esta idea, que el kirchnerismo tiene que volver. ¿José? Sí, bueno, yo soy un fanático de agudizar la contradicción, ¿no? O sea, no digo que cuanto peor mejor, pero yo creo que hay procesos que hay que dejarlos terminar de una vez por todas. Y siempre pareciera que aparecen los fenómenos liberales o neoliberales en la República Argentina. Finalmente termina alguien apareciendo, digamos, en líneas generales en el peronismo, que viene, le echa un cabo y de alguna manera lo vuelve a sacar, ¿no? Entonces, en verdad, estoy harto, realmente quisiera que esto se agote de una vez por todas. Claramente que estamos viviendo, Perón decía que no se puede analizar la historia interna del país si uno no mira a la política exterior de lo que está ocurriendo. Y creo que en el fondo lo que hay es un choque de placas tectónicas impresionante, donde claramente hay un reposicionamiento, no sé si ideológico, pero sí fundamentalmente económico y financiero en el mundo entero. Y habría que ver cuál es la base que quiere jugar la Argentina. Entonces, en verdad, yo lo que noto es gestos del gobierno que demuestran una enorme debilidad. O sea, por un lado tengo un presidente que se abraza con Putin y le agradece la vacuna y después va siendo presidente en la Comisión de Derechos Humanos y sin haber conocido nada de lo que está pasando en Ucrania, vota justamente como votó. Exactamente. Entonces, yo lo que noto es que no puede haber un plan económico sensato y, digamos, esperanzador para la Argentina, si es que de alguna manera el gobierno no se pone de acuerdo concretamente de qué lado del lado de la vida se quiere poner. Entonces, ahí escuché al pasar en ese informe que uno le dijo, la verdad que estamos esperando un gobierno peronista. Y lo que se nota es como que hay una pérdida, bueno, un poco lo que está diciendo acá Alemán.
O sea, hay muchos que dicen, bueno, que queremos que vuelva el kirchnerismo, o que de alguna manera vuelva a resucitarse la esperanza de esos 12 años en los cuales el país estaba quebrado y salimos del paso. Pero el Frente de Todos no es un emergente de algo que es, digamos, el voto popular, y que el voto popular decidió apoyar una determinada coalición donde no era solamente el kirchnerismo lo que se apoyaba, porque se suponía que así no se llegaba a una victoria. Entonces, lo que hoy tenemos en el gobierno no es justamente una resultante de eso. ¿Está claro, mal? me pareciera... No, está bien. Lo que pasa es que el Frente se forma para sacar al macrismo y en eso fue franca y absolutamente exitoso. Sin ninguna duda, nada daba para más en serio en ese momento. O sea, fue la destrucción absoluta. En ese sentido, esta coalición fue efectiva. Ahora bien, sí se juntaron para ver cuál es la política económica que cada uno pensaba, para ver después de ganar las elecciones qué iban a hacer. Yo por lo menos no lo sé, a lo mejor ustedes charlan con Alberto y con Cristina, Artemio a lo mejor tiene alguna conversación, yo no la he tenido, no sé si se juntaron a charlar y dijeron, bueno, una vez que esto termine y ganemos, vamos para acá, porque lo que se ve es que hay dos idearios diferentes, que acá no se trata de Cristina o Alberto, no me gusta hacer nombres, no se trata de quién se sienta en qué silla, sino qué intereses representan y cómo definen la política económica que van a llevar adelante. Y aquí aparentemente no habría acuerdo, por lo tanto la pregunta es, ¿qué hacemos con esta coalición? Porque si nos desunimos, sin ninguna duda la destrucción viene a terminar de romper lo que no pudieron romper antes. Bueno, eso que vos decís, Lili, es lo que decía Agustín Rossi. A ver, lo escuchamos. Lo que yo creo es que para ganar las elecciones en el 2023 no hay ninguna otra estrategia posible que no sea fortalecer la gestión del presidente. Porque sin fortalecimiento de la gestión del presidente no hay 2023 para nadie del Frente de Todos. Si hay ruptura del Frente de Todos, es servirle la elección en bandeja, Cambiemos, ¿no? Está claro que si el Frente de Todos se rompe, Cambiemos gana las elecciones del 2023 en la primera vuelta. Esto es así. Yo creo que una cuestión, es una condición necesaria pero no suficiente lo que dice Agustín. Fortalecer la figura presidencial no empece a que se tomen las políticas adecuadas para fortalecer fundamentalmente el poder adquisitivo de salario. Lo dice Pedro Peretti acá siempre, perdimos 4 millones de votos por esas personas que no tienen para comer y no le vas a venir a contar ni... porque también... el segundo semestre, ¿no? Cuando hace uno una especie de prognosis y lleva siempre el futuro, lo que es una necesidad básica, que si vos no satisfaces actualmente, bueno, me parece que ahí hay problema. Entonces yo estoy de acuerdo con lo que dice Rossi, pero me parece que no es suficiente a los efectos de ganar las elecciones del 2023. Comparto lo que dijo Natalia, el Frente de Todos se quebró. En términos de representación electoral, no es el Frente de Todos del 2019. En la cúpula no. Pero ¿qué mostró la elección de medio mandato? No es suficiente. Totalmente. Hay unidad en la cúpula, pero quebranto en la representación electoral. ¿Cuál fue el motivo? Lo que señalaba Natalia. Hoy tenemos menos participación de los trabajadores sobre el Producto Bruto que en 2019. A ver, ¿Quién puede creer que eso no va a producir ¿Querés que lo veamos, la curva? A ver, a ver el gráfico que trajo Artemio López, que es muy interesante, porque lo que muestra es justamente la participación, ¿no? Es de cifra, el autor, bueno, entre los autores está Pablo Mancinelli, efectivamente esto está trabajado por la CTA que conduce Hugo Orjasky, no me quiero adjudicar autorías que no tengo. No, pero el análisis sí. El análisis sí. Bien, entonces, explícanos qué es la curva azul, Artemio. La curva lo que muestra es la participación del capital y el trabajo sobre el PBI. Lo que vemos claramente es que hay una evolución ascendente a medida que la Argentina crece de la participación del trabajo y una evolución descendente de los trabajadores. Acá hay una paradoja. Más crecemos, más se concentra el ingreso y menos se distribuye y menos participación de los trabajadores sobre el PBI. Ahora, ¿qué tiene esto como consecuencia? Primero, una sociedad más desigual, más injusta, pero además, desde el punto de vista electoral, es un logaritmo amarillo, porque efectivamente haces todo lo posible para que las elecciones te vayan mal. Contra la opinión del presidente, que desde el primer día dijo que su preocupación, lo acaba de ratificar ahora, es el crecimiento económico con inclusión y distribución. Eso no está pasando. Por lo tanto,
no quiero que vuelva el kirchnerismo, quiero que efectivamente las políticas que llevó adelante Néstor y Cristina, que demostraron ser exitosas, se reproduzcan en esta etapa de la mejor manera posible. Bueno, esto que muestra este análisis, de alguna manera... Yo creo que también tiene que ver... llama a la reflexión y a la corrección. Yo estoy de acuerdo absolutamente con este análisis presentado, pero creo que no es lo mismo organizar una coalición para ganar unas elecciones que gobernar. El momento de la gobernación fue un error. Y es un error de la conducción política del gobierno, tanto del presidente como de la vicepresidenta. Y es un error que va a tener un costo muy alto. Un costo altísimo. No hay una relación causal directa entre esos datos económicos y lo que está pasando. De hecho, en las bases de todos los movimientos sociales, hay un deseo de unidad todavía. Sí, claro que sí. Hay un deseo de que las cosas no se rompan. Un deseo y una necesidad. Y sin embargo, hay que reconocer que pasa mucho con las coaliciones, ¿no? Fue efectiva para ganar las elecciones y no para gobernar. Y no creo que, aunque le otorgo toda la credibilidad a los diagramas que ha presentado Artemio, esa sea la única razón. Hace tiempo que suceden cosas muy extrañas en la política argentina, en el modo en que se tratan las diferencias públicamente. Digo, ¿y en qué considerás, Jorge, cuál es la incidencia causal que hace que no haya distribución y sí crecimiento? Porque también es un fenómeno que se ve a nivel mundial. Hay un estudio hace poquito de la OIT donde justamente plantea esta situación y la pérdida del poder adquisitivo del salario, del empleo y demás, y lo que dice es que justamente es con más inclusión social, etcétera. Digo, ¿en dónde vos considerás que está la causa para que se... Bueno, Natalia, una de las cosas más inquietantes que ocurre es que esos análisis están en todo el mundo. En todo el mundo se ha despertado una especie de conciencia de que el capitalismo no va y que habría que hacer algo. Y a la vez esos análisis no tienen traducción política porque hay miles de sujetos que han desconectado sus propios intereses personales de los proyectos políticos y por lo tanto crecen las ultraderechas. Y en ese sentido vuelvo a darle una responsabilidad política a la conducción de un proyecto. Porque si pudiéramos leer como leíamos antes, que a mayor índice de malestar y pobreza iba a haber una mayor capacidad transformadora en la población, bueno, podríamos decir las cosas están muy mal, pero vamos a esperar que el sujeto político surja. Pero resulta que no es más así, que ese fue un mantra de la izquierda que repitió durante años. Ahora las cosas pueden ser horribles y ver que el que sube es Milei con toda su fuerza. O creemos que si le hubiéramos dicho a un francés hace 20 años atrás que Le Pen iba al balotaje, se lo iba a creer así nomás. Y ahora está ahí. Sí, acá cuando las cosas se pusieron horribles ganó Alberto y Cristina, hace poco. Nosotros en las etapas anteriores observamos que las transformaciones no surgían de los sectores, si vos querés, marginales de la sociedad, los obreros mejor pagos, los estudiantes, aquellos que tenían mayor acceso al sistema de consumo provocaban las transformaciones. El peronismo en eso fue una máquina de transformar la sociedad, entre otras cosas, porque produjo ascenso social. Yo no creo que haya... Yo lo que quiero decir es que no hay que transmitir un mensaje pesimista en el sentido de que no tenemos alternativa frente al avance de la ultraderecha y del capitalismo global. Creo que Argentina demostró en el 2001... en el 2001 Argentina era un páramo, Jorge. La política había expulsada de la sociedad argentina. No había quien, salvo los tecnócratas, que se habían apropiado de la práctica política. Y se inició un proceso de repolitización que terminó con la juventud sosteniendo un proyecto de transformación. Y además hubo un crecimiento de la militancia juvenil importantísima y además el kirchnerismo fue una revolución cultural política en el interior del neoliberalismo. No fue nunca, y esto lo discutí con Álvaro Linera en distintas ocasiones en la mesa, no fue nunca una sociedad post-neoliberal, porque no hubo ninguna post-neoliberal. Fueron frenos de mano muy importantes, decisivos para la vida inmediata de la población, en el interior del neoliberalismo. Aquí, exterior al neoliberalismo, no hubo nada. Bueno, por eso se desmonta... Néstor Kirchner interrumpió casi 40 años de hegemonía neoliberal desde el 76 a su asunción. No. Néstor Kirchner
fue un gran proyecto contrahegemónico en el neoliberalismo. No, bueno, seamos rigurosos. Es decir, una cosa fue el peronismo revolucionario del 17 de octubre y otra cosa el kirchnerismo. Eso es otra época. No, bueno, pero creo que los méritos de Artemio, vos le otorgás una identidad histórica. De transformación social fueron... Pero vos le otorgás una identidad histórica y una permanencia a los fenómenos históricos como si todo lo que hubiera ocurrido ahora y todo lo que estamos viendo en el mundo no ocurriera. Pero no es así. El kirchnerismo no puede al 2003 volver ahora. No puede volver el peronismo al 17 de octubre. Estoy diciendo retomar unas banderas de transformación que en el 2003 eran tan imposibles de pensar como ahora. En el año 2002, la clase política no podía caminar por la calle y la gente decía que la política había muerto. Vino un hombre y transformó la sociedad en un sentido progresivo como ninguno de nosotros creía, o algún... Vos, Gallego, que tenés mi edad, ¿vos pensabas que podíamos vivir un momento como el que vivimos con Néstor? Y con Cristina, obviamente. Yo quería hacer un aporte a la reflexión, esta disputa que se ha generado acá. No es disputa, yo lo respeto mucho y lo admiro a Jorge. No hay ninguna disputa. Y yo los admiro a los dos. A mí me pareció importante que después de que Jesús dio el sermón más importante, que es el sermón de la montaña, que hasta el día de hoy seguimos recordando, vino un punto que seguramente debía ser uno de los discípulos, dijo, mirá, todo esto está fenómeno, pero los de abajo están muertos de hambre. Y entonces produjo un milagro que fue el famoso milagro de la repartija de panes y peces. Entonces, yo siempre digo que todos estos discursos, me encanta toda esta discusión de la dialéctica y qué sé yo, pero la cosa es infinitamente más sencilla, que es que realmente si la Argentina crece poco y no hay una distribución racional, naturalmente vas a perder las elecciones y vas a perder todo tipo de cuestión y vas a perder el control político y la gobernabilidad. Entonces, yo lo que, acá ya en este programa lo he dicho en varias oportunidades, yo de lo que estoy sumamente preocupado, pero sumamente preocupado, es que si en la Argentina se pierde la gobernabilidad, puede volver a aparecer cualquier monstruo. Entonces, estos muchachos que están en la política, uno los tiene que llamar sistemáticamente a la reflexión, para decirle que mucho más allá de los ditirambos formidables y cómo se arrojan cuestiones dialécticas desde la política, la realidad es que hay gente que está viviendo con 40.000 mangos por mes. Bueno, supongamos Ubeira, supongamos una cosa. Supongamos que estos muchachos no se pueden dar cuenta de eso. Ya está. Son ineptos. Se tienen que ir. ¿Cómo se va a hacer? Y yo creo que finalmente vamos a llegar a un punto determinado en que la cosa se va a poner, como dijo Feletti, muy fea. Y cuando digo muy fea, es muy fea. Bien. ¿Muy fea qué quiere decir? Y muy fea que va a haber desborde social, que va a haber el asalto a los supermercados, la red de contención. ¿Cómo va a ser? Según Alberto Fernández dijo hoy que su obsesión es la distribución del ingreso y la inclusión social y el crecimiento económico. El gobierno está haciendo... El gobierno. No, pero el gobierno ha tomado medidas. Correctas en esa dirección, o por lo menos tomó nota de que esa dirección debe ser transitada. Dos medidas. Lo que efectivamente implica ir a buscar los dólares de los que fugaron y lo el proyecto que está en el Congreso. Y el segundo, el plan de Martín Guzmán acerca de la renta inesperada. Creo que fue. Son dos medidas que apuntan en el sentido de que el gobierno ve el problema. Pero digo, hablamos de inalterabilidad. Digo, también hay del otro lado una pavorosa continuidad o uniformidad de los que se propone, desde dolarización hasta reducción de contribuciones patronales a los efectos de que se aumente el empleo, recetas que ya en nuestro país se dieron en el año 90. Entonces, digo, hay medidas que son absolutamente concretas, que se instrumentaron hace también en el gobierno de Néstor Kirchner, 2003 en adelante, que es subir el salario por decreto. Claro. ¿No? Eso es una medida concreta que desde ya, bueno, no sé, lo escuché al ministro de Economía hablar de macroeconomía y no de micro. Pareciera que eso no ha prosperado, en cambio sí estaría trabajando el gobierno en esto que se llama renta inesperada de las empresas, que dábamos esta información, como dice Artemio, el gobierno pareciera trabajar en este sentido, subirían el impuesto a las ganancias a empresas que tienen una renta inesperada,
esto está en ámbito ahora, y iría del 35 al 50%, ¿no? El pago de ganancias. Está trabajándolo el ministro, vamos a ver en qué resulta esto. El ministro va a estar en Washington esta semana con el Fondo Monetario. Digo, pero si tampoco cambió la concentración del capital y la forma de acumular, más allá del capitalismo de la producción al financiero, ¿por qué también, si hay una inalterabilidad respecto de eso, no se prueba con las recetas que funcionaron en otro momento? Más allá de la renta básica, que sé que es un proyecto de hace mucho tiempo. Retenciones, por ejemplo, el gobierno no las ha querido subir, entiendo yo por una cuestión de carácter político, digamos, no tendrá el apoyo suficiente, se sentirá que no tiene el respaldo suficiente. Digo, pareciera que va en ese sentido. A mí me interesa, porque la verdad que está muy interesante el debate, y probablemente volveremos a meternos en esto. Vamos a tener que darle un cierre ahora a la cuestión económica, porque nos tenemos que meter con el Consejo de la Magistratura, pero no quiero dejar de tocar un punto que para mí es fundamental. Lo que decía Jorge Alemán recién, ¿no? ¿Qué pasa con la derecha? Lo decía Natalia, promueven ideas que son del pasado, pero que al mismo tiempo pareciera que han reverdecido y que hoy tienen nuevamente apoyo. Aparece Javier Milei diciendo voy a cerrar aerolíneas, voy a cerrar esto, voy a incendiar el Banco Central. De Educación también. Y pareciera que eso funciona y que conecta con el malestar de la gente, que nosotros no hacemos más que hablar del malestar que hay en la sociedad argentina, porque lo que promovemos son discusiones. Pero, digamos, estas discusiones, bajo ningún aspecto, van a promover la dolarización, van a promover llevarse por delante el Banco Central. Perdón, Julián, nosotros hablamos de un malestar abstracto. Sí. Tenemos que referirnos al fondo, al capital financiero. Milei y los otros personajes hablan de personas concretas, las atacan y hablan de personas que se ven todos los días y promueven el odio hacia esas personas. Nosotros tenemos que hablar de las consecuencias terribles que tiene el capital financiero o lo que se ha hecho con el Fondo Monetario Internacional o lo que va a ocurrir con la deuda. Y además no es un grupo supervisado por nadie, el Frente de Todos. Así que sus errores son sus errores. La derecha está monitorizada, supervisada y hace tiempo que ha decidido hablar de lo que se ve. Que el odio pueda estar perfectamente dirigido a aquello que yo veo. Y es gratis, hablan y es gratis. No hay sanciones, no hay ningún tipo de regulación, porque no sea cosa que nos vayamos a meter con la libertad de expresión. Entonces, todo lo que dicen, esa generación de odio, ese instalar el malestar, la desconfianza, el nada sirve, todo se va a la mierda, pueden decir cualquier cosa en cualquier lugar sin que haya absolutamente ninguna respuesta, ni social, ni de las instituciones que deberían moverse de otra manera. Bueno, yo creo que con Alfonsín vivíamos entre dos golpes de Estado. El que había pasado y el que iba a venir si no hacíamos lo que efectivamente la política económica neoliberal que instaló con Menem era el único camino posible. Apareció un personaje desde el sur que dijo, no, esto así no es. Rompió con la estructura de lo posible hasta ese momento, amplió el espacio de la reflexión de lo posible, dijo, vamos por lo imposible. Y logró una sociedad más justa en un momento donde nadie creía que Argentina tenía ningún destino, porque no se podía salir a la calle. Yo lo viví. No, digo que hay algo que también es tangible, que es el hambre, ¿no? Porque la gente acostumbra a comer todos los días. Digo, nosotros también podemos hablar de eso tangible que no está cubierto. Y apelar también, porque Jorge lo dice siempre, el odio como cohesionador, digo, también apelar a la libido social, no sé cómo decirlo, para poder construir, que fue lo que pasó hace poco, me parece a mí también, ¿no? Ese apoyo tiene que ver, más allá con el divorcio que existe entre el propio interés y el recrudecimiento de la derecha en los sectores populares, digo, también hay algo que cuando llega a un punto de inflexión, que es el hambre, justamente hace que pase lo que sucedió en el 2019. Entonces, salir del posibilismo en ese sentido, me parece. Pero a ver, a mí hay algo que me llama muchísimo la atención. ¿Ustedes vieron algún dirigente de la oposición política tratar de promover, por ejemplo, alguna medida que tenga un carácter redistributivo? Digamos, es necesario que el salario sea más alto que nada. No hay nada, pero en serio, hay que buscarlo. Señor director, si usted encuentra algo, póngalo en el aire, interrúmpanos a todos. Es que digamos, no necesitan engañar. ¿Cómo es eso? No necesita engañar. Si escuchás a la Le Pen, que habla de Francia, cada 2 minutos dice que hay que bajar los impuestos. Lo que seguro va a suceder es que se van a reducir los impuestos. No necesitan después esconder, porque además hay un efecto que ya se vio en la pandemia de la sensación de que el Estado asfixia
y de que hay muchas cosas asfixiantes y que no se resuelven, y que la izquierda es impostora, y que los progres son impostores, y que los intelectuales son impostores, y que todos los movimientos sociales también mienten. Y esto está creciendo. Hace años que lo estudio. Hace años que... El otro día vi a la locutora argentina de la ultraderecha de acá copiar exactamente el discurso de la ultraderecha de allá, decir, mi hija no va a pertenecer a ningún colectivo, mi hija no es una víctima. Todo eso se vende y crece. Hicimos un análisis de los votos en La Matanza sobre Vos volvés, la comparación. volvés con tu libro, digamos. Mi perspectiva es que la sociedad argentina no se derechizó y que tiene muchas posibilidades de volver a dar una sorpresa en términos de apoyar un proyecto de transformación que es el que encabeza el presidente. Yo no quiero que vuelva nada, porque creo que nada vuelve en el sentido literal. 250.000 votos perdidos por el Frente de Todos entre 2019 y 2021. ¿Sabés cuántos fueron a la derecha de Cambiemos o Juntos? ¿Cuántos? 19. Claro. La gente en la elección de medio mandato dijo, por este camino no está pasando lo que habíamos comprometido en 2019. Y la hermenéutica electoral fue, pero no, pidieron más derecha. Pero no por el pedían otro más tampoco. derecha. Yo soy optimista y el mensaje Hace es que falta- Argentina tiene todas las posibilidades de volver a instalar un proyecto popular democrático en cabeza del actual presidente, obviamente, que está convencido de que el camino es mejorar la distribución del ingreso, mejorar los salarios y volver a instalar, no el kirchnerismo, lo que el kirchnerismo mostró como posible, una las sociedad más políticas. Yo justa. creo que en política. esa convicción está todo el mundo de acuerdo, dentro del frente. Pero y si fuera así no habría, El si tema fuera es que así, no no habría que bajar resuelven un cómo poco. lo van a hacer. Si El fuera problema es como que lo no se acaba de nota. decir Artemio ahora, no habría que bajar Porque un son poco... declaraciones de principios. Por No eso- habría que bajar ciertos ánimos, porque yo lo que escucho, a veces en el interior mismo del kirchnerismo, es más que una relación conflictiva, casi una relación antagónica. Yo creo que un frente electoral puede tener conflictos y eso lo enriquece, pero cuando ya el antagonismo se ha desplazado al interior mismo, me parece que se está jugando con fuego. Si es cierto esto último que decís, y ojalá sea así como lo estás diciendo, y tenemos esa posibilidad, no habría que atemperar un poco las Eso es cosas. lo que yo digo. Te lo digo porque me muevo mucho en redes y recibo todo el tiempo un nutrido mundo de insultos que proceden de nuestros propios Sí, bueno, es un error compañeros y tremendo. compañeras. Mira, Agustín Entonces, no hay Rossi... un humor, como diría Maquiavelo, no hay un humor social que tendríamos que atender un poco, porque si es como lo decís, y bueno, sería interesante, acabas de decir que no te interesa sacar al presidente, ¿no? ¿Sacar al presidente? No, 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 A por mí supuesto que lo no. que me interesa Bueno, es que el presidente vale, no sea sacado, que no pierda volumen. Vale, Que lo me sospechamos. parece- En el, 2000, Bueno, en el muchas- 2021 no muchas había de las tantas cosas- críticas ni en redes ni nada y sin embargo pedimos 4 millones de votos. Pero ¿no? por supuesto, no, pero además sacar. A ver si la gente Al piensa que contrario, la que el nación gobierno- más- No, pero lo dice en el Mirá. sentido metafórico, Sí, porque sí. Artemio decía es el candidato, puede volver a ser el candidato. Pero por supuesto, Bueno, por al A ver si contrario, la mejor manera de que el presidente refuerce su imagen es que la distribución que mostramos y que efectivamente todos conocemos se altere. Al contrario, yo lo que quiero es que vuelva a reelegir una y otra vez Muy bien. y que la sociedad argentina mejore definitivamente en el rumbo que marcó Perón, Evita, Néstor, Cristina. Por eso, cortemos el sermón de la montaña y vayamos Muy bien. al tema de los panes y los peces. Bien, bueno, me quedo con eso, los panes y los peces, lo más importante, volveremos a discutirlo, por supuesto, permanentemente, porque es parte del debate que damos aquí en Caníbales. Jorge, Casi por un momento parecía Sí. La Nación Más esto. ¿eh? No, Un no, momento. No era eso Nación no, Más. por favor te lo pido. Quiero despedir a Jorge Alemán, mañana estás Sí, regresando mañana a viajo España. para España. Muchísimas gracias, Bueno. un gusto estar con ustedes. Gracias, Jorge. Me quedo Volver pensando muchas rápido cosas. porque va a haber Bueno, necesitamos que vos nos des Buenas novedades, ¿no? buenas novedades y necesitamos que vos estés. Muchísimas Siempre gracias. es un placer Es escucharte. un imprescindible, Jorge Alemán. Totalmente. Pasa tranquilo, Jorge. Él siempre pasa por delante de la cámara, Me ya parece bien. es habitual, despacito ahí Es su marca en el orillo, está muy escalón. bien. Bueno, señor director, nos metemos de lleno en